Me han pedido que eh, expliques un poco qué es eso de filosofía. Intenté hacerlo, pero es bastante difícil presentar la filosofía en pocas palabras. Eso es porque la filosofía es una manera de considerar las cosas, una manera de pensar que es un poco diferente de la manera natural de pensar. Con la manera natural de pensar uno se dirige a las cosas y para entender un poco, para ejercitar un poco la filosofía y entender de qué se trata, es necesario abandonar un poco, dejar de lado un momento la manera natural de pensar. Por eso, para eh, cumplir con ese pedido de explicar un poco la filosofía, quería comenzar esta presentación invitándolos a ustedes a hacer un experimento mental. Es un experimento un poco fantasioso, pero que ya van a ver que nos sirve para lo que queremos hacer. Invito entonces a cada uno de ustedes a que imagine que está solo en la noche en un castillo vacío. Se ha refugiado ahí para pasar la noche, sabe que es un castillo abandonado, que es un castillo enteramente vacío. Todavía en las salas y en los rincones del castillo hay vestigios de la vida que hubo allí en otro tiempo, hay muebles cubiertos del polvo de siglos, hay tapices que cuelgan de las paredes, retratos de antepasados antiquísimos que lo miran a lo mejor como un intruso, ¿no? Y bueno, sabe bien que no hay nadie en todo ese castillo. A lo mejor incluso se pega una recorrida y revisa las salas para ver que no haya nadie viviendo ahí. Y efectivamente no hay nadie. Entonces cuando llega a la sala donde quería refugiarse, eh, encuentra sobre la mesa un cabo de vela, un pedacito de vela, y lo enciende y apenas se ilumina un poco el lugar, ni siquiera llega la luz hasta arriba de todo, hasta arriba del techo, y mira a su alrededor de nuevo, y cuando vuelve a mirar sobre la mesa, encuentra que al lado del candelero que tenía la vela hay un puñal. Hay un puñal. No estaba ahí cuando encendió la vela, cuando puso el candelero sobre la mesa. No hay nadie que pueda haberlo puesto, no entró nadie, no puede entender bien cómo fue a dar ese puñal ahí. Queda sorprendido, totalmente inquieto, e incluso se pregunta si no estará imaginando que hay un puñal ahí, si no estará soñando a lo mejor una pesadilla en la que hay un puñal ahí sobre la mesa. Esa, entonces, es la situación del que estudia o practica, del que practica, mejor dicho, la filosofía. El que practica la filosofía practica incluso esa perplejidad. En lugar de encontrarse un puñal sobre la mesa, lo que encuentra es el universo entero. El universo entero está ahí, mudo e inexplicable, y él no lo ha puesto. No sabe de dónde ha venido, no sabe de dónde ha salido. Podrá estudiarlo como si, a ver los detalles del universo, como hacen los astrónomos, los físicos, los científicos en general, pero ese estudio no me va a decir, no me va a resolver el misterio del origen. Así es como se presentan las cosas a la mente y así es como se presenta el universo ante la mirada filosófica. Uno se pregunta, así como se preguntaba el hombre, el visitante aquel de nuestro experimento científico, se pregunta si será real eso que se le aparece. ¿Será una mera apariencia soñada o se esconderá alguna realidad más sólida detrás de las apariencias visibles?
será a lo mejor un mensaje que alguien me quiere dar, será esconderá algún sentido que habrá que averiguar. Y además, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo aquí frente a este universo? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es la reacción más adecuada que puedo tener ante eso? Es decir, ¿qué debo hacer yo aquí en este lugar, frente a este universo, o en nuestro ejemplo, frente a este puñal? Es decir, en síntesis, generalizando esta última pregunta, ¿qué soy yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es el hombre? Pascal dio expresión a esta situación humana con una frase famosa. Dijo, el silencio eterno del universo infinito me espanta. Bueno, hasta aquí llega nuestro experimento mental. Nos ha permitido obtener tres preguntas. Una es la pregunta por el origen, ¿cuál es el origen de la totalidad de lo que existe? ¿Por qué existe el algo y no más bien la nada? Otra fue, ¿cuál es el sentido del universo para mí? ¿Tiene algún sentido? ¿Significa algo? Y otra, finalmente, es, ¿no será un sueño todo esto? Es decir, ¿cuál es la ilusión y cuál es la realidad verdadera? Sería un error entender la primera pregunta como si se pudiera explicar mostrando, por ejemplo, un Big Bang como acontecimiento primero. Es verdad que, o supongo que es verdad que eso fue un acontecimiento primero, pero lo que nos interesa ahora no es cuál fue el acontecimiento primero, sino cuál es el origen del ser, el manantial del ser. Es decir, eh, qué es lo que dio origen incluso a ese acontecimiento primero. ¿Por qué es que hay alguien, por qué es que hay algo y no más bien la nada? Esta formulación de la pregunta la hizo Leibniz en su tiempo. ¿Por qué hay algo y no más bien la nada? La segunda pregunta, en la que se refiere al sentido del universo, se podría también, como hemos dicho, formular como diciendo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué debo hacer? Y en su sentido más general es, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Se ve así que la filosofía es la más útil y la más inútil de todas las ciencias. Es la más inútil porque de ella no se puede sacar ningún provecho concreto, no produce nada, no da ningún beneficio efectivo. Y sin embargo es la más útil porque es la que nos hace humanos. Es la que nos hace ver que ser humanos es estar en esta perplejidad ante la realidad. Kant, en el siglo XVIII, expresó esto con una frase famosa que está grabada en bronce en una placa que hay en la pared de, de una calle de la ciudad natal de él. Esa frase dice, hay dos cosas que llenan el alma de admiración y respeto, de una admiración y un respeto que crecen y se renuevan cuanto más se reflexiona sobre ellas. Una es el cielo estrellado sobre mí y la otra es la ley moral en mí. Hasta ahí la cita de Kant. Mucho antes que Kant, Aristóteles también había dicho que el origen de la filosofía es precisamente esa perplejidad ante lo que existe. Esto debería servir ya como una presentación general de la filosofía, pero es solamente una presentación general. Lo que queremos hacer ahora es algo más, es mostrar la filosofía en acción. Para pasar a esa segunda etapa de nuestra exploración de la filosofía, conviene tener en cuenta algunas cosas. Una de ellas es que el progreso en filosofía no es lineal como el progreso de las ciencias. A veces ocurre que
descubrimientos o pensamientos de algunos filósofos del pasado proyectan una luz muy nueva sobre nuestro pensamiento presente o sobre nuestra realidad presente y nos hacen recuperar cosas que hemos perdido por nuestra circunstancia histórica o por vaya a saber qué. Las mayores inteligencias de la humanidad, sumidas en esta perplejidad de la que estamos hablando, se han esforzado por dar algunas respuestas generales o parciales a estas preguntas que habíamos formulado, a estas tres preguntas que habíamos formulado. Cada uno hizo ese esfuerzo a partir de su circunstancia concreta, histórica, cultural, a partir de su particular personalidad. Por eso, una segunda cosa que hay que tener en cuenta es que hay muchas filosofías, nacidas todas de esa gran variedad de circunstancias históricas y culturales y personales. Las preguntas que motivaban a los filósofos son las que ya hemos mencionado. ¿Cómo es que hay algo y no más bien la nada? ¿Qué hago yo aquí en este universo? Es decir, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es el lugar del hombre en el universo? ¿Y cuál es la realidad detrás de las apariencias? ¿Son acaso apariencias soñadas? ¿O son engaños? ¿O cuál es en ese caso la realidad que hay detrás? Esas respuestas que han dado los filósofos son las teorías filosóficas que ha habido. Están motivadas por el propósito, por el anhelo de asomarse detrás de las apariencias, de asomarse para descubrir el fundamento último de la realidad. Por eso es por lo que hay muchas teorías filosóficas. Ser humanos es enfrentarse con todas esas preguntas y hacer un esfuerzo por entender. Cada ser humano lo hace, se enfrenta a esas preguntas a su manera. Algunos, como el de la figura, no pasan de buscar el fundamento físico-mecánico de la naturaleza, es lo que hacen los científicos, los astrónomos, los físicos. Newton llamó a su libro en el que pone la teoría de la gravedad, que pone la ley de gravedad, lo llamó filosofía natural. Los que hacen esto son los físicos y los científicos en general. Encuentran, por ejemplo, bueno, que detrás de la apariencia de colores que da el arco iris, en realidad lo que hay es la refracción de la luz en las microgotitas de agua que hay en la atmósfera. Otros filósofos que tienen otro temple diferente profundizan más y buscan el material mismo del ser. Esto es lo que hicieron, entre muchos otros, claro, ¿no? Platón, Plotino, Santo Tomás de Aquino, Spinoza. Estos son los metafísicos, los que van más allá de la física, eso es lo que significa la palabra metafísica, los que van más allá de la física buscando los fundamentos de la realidad y los fundamentos del conocimiento. Todos los humanos estamos en esta situación de perplejidad, pero hay algunos que descuellan por su enorme talento. Parece ser, por ejemplo, que el cráneo de Kant tenía capacidad para un cerebro de 120 centímetros cúbicos más que el de los humanos normales. Nosotros, seres humanos normales, al estudiar filosofía, estudiamos las teorías elaboradas por esos genios. Es como si nos subiéramos a los hombros de gigantes para poder ver más allá, para poder ver un horizonte más amplio del que podemos ver nosotros solos. Esto de subirnos a los hombros de gigantes también es un pequeño experimento mental que hizo un filósofo de la Edad Media, Bernardo de Chartres. Una tercera cosa que hay que tener en cuenta antes de entrar en una exposición más detallada de la filosofía es la cuestión de las relaciones de la filosofía con la religión, o dicho más ampliamente, las relaciones entre la razón y la fe. Históricamente han sido relaciones complicadas. Por una parte, las iglesias
cristianas se apoyaron en la filosofía, se apoyaron mucho en la filosofía. El catolicismo se basa, filosóficamente hablando, principalmente en dos filósofos, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. A su vez, Santo Tomás se basa en Aristóteles y San Agustín sigue a Platón. Mucho de lo que aprendía uno en el colegio cuando tenía clase de catecismo era definiciones y explicaciones tomadas en su mayoría de los libros de filosofía de Santo Tomás de Aquino. El protestantismo adopta mayormente a Kant como su filósofo. Así, con estos dos ejemplos de catolicismo y protestantismo, podemos ver que filosofía y religión tienen relaciones estrechas. Por otra parte, ha habido conflictos intensos entre religión y filosofía. La fe religiosa resuelve de una vez la mayoría de los problemas acerca del origen y el fundamento de lo real, y se presenta como una alternativa de la metafísica filosófica. La interpretación del texto de la Biblia plantea dificultades particulares, porque en esa interpretación parecen oponerse la razón y la fe. Incluso para los creyentes resulta dificultoso admitir a la vez lo que dice la Biblia en el sentido de la fe, en el sentido literal y en el sentido racional. En la interpretación de la Biblia entonces parece oponerse a veces en razón y fe. Esas dificultades son tan grandes que un padre de la Iglesia, un teólogo cristiano del siglo II, zanjó la cuestión de una manera drástica con una frase que también se ha hecho famosa, que dice: creo porque es absurdo. Hasta ahí la cita, que es de Tertuliano del siglo II. Pero incluso, más tarde, en 1798, Kant escribe un libro entero en uno de cuyos principales capítulos es el conflicto, se llama así, el conflicto de la Facultad de Teología con la Facultad de Filosofía. Y sin ir tan lejos, hace solo muy poco que el Papa Benedicto XVI admitió, un poco a regañadientes, el estudio de las doctrinas filosóficas racionalistas originadas a partir del Renacimiento. Las meditaciones metafísicas de Descartes y la crítica de la razón pura de Kant figuraban en el índice que los libros en el índice de los libros prohibidos que la Iglesia Católica prohibía a los creyentes. El estudio del problema particular de las relaciones de razón y fe es un capítulo largo y complejo de la historia de las humanidades y de la filosofía, y no es posible meternos en eso aquí. Lo único que podemos decir es que gracias a ese asunto se han podido definir con mayor precisión qué es fe y qué es filosofía, qué es fe desde un punto de vista filosófico y qué es filosofía desde un punto de vista teológico. Y eso siempre fue un progreso extraordinario, tanto que ya en el siglo XIX, o incluso antes, los filósofos dedicaban un capítulo de sus doctrinas o de sus teorías a que es opinión, el saber y la fe. Eso de la opinión, el saber y la fe es el título de un capítulo de la crítica de la razón pura también. Aquí termina entonces esta presentación general de la filosofía. Lo que podemos observar a continuación son solamente algunas muestras de esas obras maestras del pensamiento. Todas ellas están presentes, aunque no lo sepamos, en nuestra actual manera de ver el mundo. Podemos empezar explorando
la búsqueda de la realidad verdadera, es decir, el tema del sueño y la realidad. Todos conocemos el título de aquella obra, no sé si todos lo hemos leído, pero generalmente la gente conoce el título de Calderón de la Barca, La vida es sueño. Eso, en el fondo, eso afirma que la vida es sueño, pero tras esa afirmación se esconde por lo menos la sospecha o la suposición de que habrá una realidad verdadera, una realidad que no es soñada detrás de las apariencias. Y eso naturalmente da origen, para algunas mentes curiosas, a la búsqueda de esa realidad o verdad que está más allá de la apariencia. Es un tema antiquísimo, ya Heráclito, 6 siglos antes de la era cristiana, lo planteaba, y Platón vivió entre el 427 y el 347 antes de Cristo. Se sabe que las fechas antes de Cristo se cuentan para atrás. Platón entonces lo retoma el tema este del sueño y la realidad en un pasaje conocidísimo de su diálogo más notorio, en la República. Ahí en la República, Platón también hace un experimento mental parecido al nuestro. Nos invita a imaginar que estamos en una caverna que es como una especie de cinematógrafo. Estamos todos orientados mirando el fondo de la caverna y contemplamos allí las sombras que son proyectadas por lo que hay afuera de la caverna. Esas imágenes proyectadas en el fondo de la caverna son realmente las sombras de lo que está afuera. Y nosotros tomamos esas sombras por realidades. Todas las únicas realidades que hemos visto hasta ahora son esas sombras. Y el despertar de ese sueño, es decir, el descubrimiento de la realidad verdadera, consiste en salir de la caverna, darse vuelta y conocer las cosas verdaderas que eran las que proyectaban esas sombras. Mucho más tarde, en 1641, Descartes vuelve sobre el tema. Se pregunta si no habrá manera de alcanzar una realidad que sea indudable, si no habrá algún conocimiento que sea verdadero más allá de toda duda. También él plantea el problema en la forma de un experimento mental. Nos dice, bueno, estamos buscando algo que esté más allá de toda duda. Un principio de duda es, estaremos soñando. Dudamos si estamos despiertos o no. Pero si llevamos la duda esa a un extremo, si metódicamente dudamos si estaremos soñando o estaremos soñando que soñamos o estaremos que yo, bueno, al final llega a plantearla de manera absoluta. Dice, imaginemos la duda que se basa en la posibilidad de que haya algún espíritu maligno que se dedique, un espíritu especialmente ingenioso y poderoso, que se dedique a engañarnos, incluso no solo a engañarnos cuando soñamos, sino incluso cuando estamos despiertos, se dedique a hacer que nos parezca verdadero y racional lo que en realidad no es así. Que nos engañe, incluso engañando a nuestra razón despierta. Como posible, es posible. Y entonces esa duda parece tener su fundamento. Si queremos una verdad que que no incluya la menor duda, tendrá que ser una verdad que supere incluso esta suposición de la posible existencia de un espíritu maligno que nos engañe. Descartes trabaja para encontrar si es posible salir de esa pesadilla, de esa posible pesadilla, y finalmente lo consigue. Finalmente lo consigue. Encuentra esa verdad, una verdad que es incluso invulnerable a los ataques del espíritu maligno, que el espíritu maligno engañador. Por más poderoso y hábil que sea este espíritu engañador, dice Descartes, no puede hacer que me engañe si digo que si pienso es porque existo. Para pensar
es necesario existir. La frase que él pone allí es: pienso, luego existo. Esa es la frase de Descartes, sobre la que él edifica entonces a partir de esa verdad indudable, indudable incluso, incluso a pesar de la posibilidad de un engaño universal. Esa verdad universal es indudable, está más allá de toda duda. Y entonces Descartes empieza naturalmente a aprovechar esa verdad, pienso, luego existo, y a estudiar sus elementos, qué es pensar, con en qué consiste ese pensar que me permite existir, y así va desarrollando va, sus deducciones hasta reconocer o demostrar, según piensa él, la existencia de Dios, la infalibilidad de la razón matemática y la inmortalidad del alma. Hagamos un poco como Descartes, metámonos un poco dentro de ese yo pensante, hagamos una excursión sobre ese tema del yo pensante. Ya Heráclito, a quien ya hemos encontrado en nuestro recorrido hasta ahora, había reflexionado, un filósofo griego a quien ya hemos encontrado, Heráclito, un fragmento que dice esto: los límites del alma no podrías encontrarlos ni aun recorriendo todos los caminos, tan profundo tiene su fundamento. Con esto decía que es imposible para el yo pensante salirse del alma. El pensamiento lo abarca todo, incluso aquello que llamamos el universo exterior. Todo cabe dentro del alma, todo es o puede ser representación mental. En el sueño, dice Heráclito, cada uno vive en su propio mundo, y cada uno de nosotros vive en su propio mundo, y la vigilia se distingue porque cuando estamos despiertos estamos en un mundo compartido con todos los demás. San Agustín prácticamente es un precursor de Descartes. Dice, en lugar de decir pienso, luego existo, dice pienso y aunque me equivoque, incluso si me equivoco y me engaño, existo. No puede ser que yo me equivoque si no existo. Entonces vemos cómo el progreso, en realidad, el progreso que hizo Descartes, en realidad incluía un retroceso hasta San Agustín, que también había llegado a ese mismo pensamiento. Leibniz, un poco después de Descartes, adopta ese pensamiento de Heráclito que dice que todo cabe en el alma y lo expresa diciendo que Dios, al crear un alma pensante, la dota de todos sus contenidos mentales. Es decir, Leibniz pareciera decir que todo está en la mente de cada individuo, y en el fondo entonces que todo es un sueño. Y con eso parece reconocer la victoria de aquel espíritu maligno, engañador, que habíamos encontrado en el experimento mental de Descartes. Pero no hay tal victoria. Dios no miente, no nos engaña al dotar a nuestra alma de todas sus ideas. Esos contenidos mentales son todos verdaderos y corresponden exactamente a todo lo que el alma cree percibir en el universo exterior, aun cuando ella no se salga nunca de adentro de sí misma. Es decir, que hay una perfecta correspondencia entre las ideas que son los contenidos del alma y todo lo que acontece en el universo, toda la realidad del universo. Esto se llama tradicionalmente la armonía preestablecida, que predica o es la teoría de Leibniz. Después de Leibniz, y en oposición, en lucha con él, Kant lleva ese mismo pensamiento mucho más allá. En la crítica de la razón pura enseña que el yo pensante
impone su estructura y sus leyes a todas las cosas que piensa y a todas las que se le presentan. De modo que aquello que creemos que es un objeto externo, totalmente independiente de la mente, en realidad obedece a las necesarias leyes y a las necesidades propias del pensamiento y del sujeto pensante. Se conoce eso como el giro copernicano de Kant, tal como Copérnico había descubierto que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, a pesar de la apariencia de que es así. No es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Así también, según Kant, no es el pensamiento el que se rige por los objetos que va conociendo, sino que son los objetos los que obedecen a las leyes del pensamiento. No tenemos acceso a las cosas como son en sí mismas, sino solamente como quedan configuradas por nuestro pensar y por nuestra sensibilidad, por nuestro sentir. Pero Kant no quiere decir con eso que vivamos engañados en una especie de sueño. Dice más bien algo verdaderamente extraordinario. Dice que vivimos en efectiva relación con los objetos, pero que los objetos deben definirse, es decir, ser un objeto debe definirse dejando lugar para la intervención de nuestra subjetividad, es decir, de nuestro yo pensante y de nuestra sensibilidad. Se ha tratado de explicar un poco esto diciendo como si nuestro espíritu, nuestra mente, tuviera unos anteojos azules. Entonces vemos todas las cosas azules, pero en realidad eso se debe a nuestros anteojos. Pero no solamente el color de los objetos, sino ser objeto. Ser objeto es estar estructurado de la manera que necesita estructurarlo el pensamiento, no solo la sensibilidad, la que usa los anteojos, sino el pensamiento, la razón misma, el pensamiento mismo estructura la realidad y estructura cada objeto, y por eso es por lo que concebimos los objetos como sustancias permanentes que están enlazadas causalmente unas con otras. Y todo eso depende, es en el fondo, no es algo que esté en las cosas mismas, sino que está en el yo pensante. Esto es verdaderamente difícil de concebir. Y en realidad no voy a hacer más que mencionarlo acá. Hay un gran expositor y explicador de la teoría de Kant que cuando llega a esta parte dice acerca de estas cosas, estoy citando a Herbert Payton, acerca de estas cosas es muy difícil evitar decir disparates. Hasta ahí la cita de Payton. Es imprescindible entonces la estricta cautela del pensamiento para no tomar por verdades acerca de la realidad absolutamente exterior a la mente aquello que en verdad es una construcción inevitable de nuestra particular manera humana de pensar, finita y limitada. Somos nosotros, dice Kant, los que no podemos concebir las cosas de otra manera que como sustancias interconectadas causalmente inmersas en el río del tiempo. Ahora que mencionamos el tiempo, tenemos que recordar que ese es un tema que ha preocupado tanto a la filosofía como a la literatura. Borges, por supuesto, lo trata muchísimo en sus escritos. Platón lo define como una imagen de la eternidad adaptada al mundo humano. Para Spinoza y para Kant, el tiempo es una parte del aparato cognitivo humano. Específicamente depende de la imaginación y de la sensibilidad. Y no es, ni para Spinoza ni para Kant, una propiedad de las cosas mismas, ni algo que exista independientemente por sí mismo.
Por eso Spinoza dice que si se consideran las cosas no con la imaginación humana, sino con la razón, ellas resultan ser intemporales, es decir, resultan ser eternas. Aquí solo quiero mencionar algo que dice Spinoza sobre ese tema. Está en la parte quinta de la Ética, se puede ver en la parte superior de la página de la derecha de la imagen, que es una copia manuscrita hecha por un amigo de Spinoza, Pieter van Gent, en el año 1677. Esta frase que quiero citar aquí es parte de la respuesta de Spinoza al tema de qué es la realidad y qué es el sueño. El texto que quiero citar dice así: de dos modos conocemos las cosas como efectivamente existentes. O bien, en cuanto concebimos que existen con relación a cierto tiempo y lugar, o bien en cuanto concebimos en cuanto concebimos que están contenidas en Dios y que se siguen de la necesidad de la naturaleza divina. Las que son concebidas de este segundo modo como verdaderas o reales, las concebimos según el aspecto de eternidad, y las ideas de ellas implican la esencia eterna e infinita de Dios. Hasta ahí la cita de Spinoza, cita textual. La filosofía nos muestra, según Spinoza, que el fundamento último de las cosas es eterno y se puede conocer gracias a la razón. El trabajo de la filosofía es análogo al del artista cuando el artista representa las cosas en su singularidad y en sus circunstancias. Cuando, por ejemplo, un artista como Hokusai pinta su ola, aquí la ven, cuando un artista como Hokusai pinta su ola, hace eterno ese exacto momento de inclinación de la masa de agua, con esas precisas salpicaduras. La masa de agua que forma la ola real, la ola efectivamente existente, captable por los sentidos, terminará cayendo y dispersándose. Esto es lo que puede ver alguien que mira el mar. Pero Hokusai sustrae la ola al tiempo y nos muestra el aspecto eterno de ella. Lo mismo pasa cuando Leonardo da Vinci retrata a la señora Mona Lisa. Detiene para siempre, saca fuera del tiempo ese preciso momento en que ella sonríe. Ya no será Mona Lisa, señora Lisa, sino que será la Gioconda, la que sonríe. La persona que sirvió de modelo para su propio retrato no conservará para siempre su sonrisa. Esta se disipará, la boca se abrirá para hablar, para comer, para bostezar. Pero Leonardo captó el aspecto eterno de esa sonrisa y lo fijó entonces para siempre en su retrato. Las cosas se le manifiestan así al artista como únicas e irrepetibles. Al hacer esto, el artista nos pone ante el aspecto único, maravilloso y eterno de cada cosa. Es propio de la filosofía también concebir ese aspecto eterno de las cosas. Cuando busca la razón de ser de todo lo que es, la razón encuentra, como hemos visto en la frase citada de Spinoza, encuentra ese aspecto eterno. La razón filosófica llega por este camino a descubrir lo divino que sirve de fundamento a todo lo real. Cito otra vez a Spinoza. Es propio de la naturaleza de la razón percibir las cosas bajo cierto aspecto de eternidad. Hasta ahí una de las más famosas frases de Spinoza. Esa concepción del aspecto de eternidad que tienen las cosas y que forma su realidad subyacente detrás de las apariencias engañosas en general, que están generadas no por la razón, sino por la imaginación, es parte de la respuesta de Spinoza a nuestro tema. Su filosofía incluye además, naturalmente, muchísimos otros temas, como por ejemplo, una correcta apreciación de nuestra situación en el universo,
también nosotros estamos sostenidos por este fundamento divino y eterno. No somos entidades completamente independientes. Nuestra subsistencia, nuestra permanencia en el ser, procede de ese manantial del ser. Esa concepción de nosotros mismos, esa manifestación del ser como una actividad que se produce a sí mismo, son algunos de los legados de Spinoza y de otros filósofos del pasado. Son algunas de las cosas que en nuestros días hemos perdido o hemos olvidado y que la frecuentación de los filósofos del pasado nos ayuda a recuperar. Vemos así otra vez como era aquello de que el progreso no es lineal. La frecuentación de los filósofos, incluso de otros siglos, corrige corrige la inevitable unilateralidad de nuestro pensamiento y nos vuelve a dar estas riquezas olvidadas. Nos produce un desengaño inevitable y saludable, porque nos enseña que nuestra posibilidad de saber es limitada. Nos enseña la cautela y la duda metódica y así nos libra de la ilusión un poco arrogante de poseer certezas, que en realidad muchas veces no son más que convicciones subjetivas, respetables, pero que cuando se pretenden ocupar el lugar de la filosofía y de la certeza absoluta, pueden llegar a conducirnos al fanatismo, o por lo menos al rechazo drástico de la opinión ajena. Hay muchos otros temas y subtemas y asuntos derivados que estudian los filósofos. Aquí entra lo personal, el interés que cada uno tiene y que le hace preferir dedicarse a una cuestión y no a otra. Son muchos los estudiosos que se especializan en ética y en filosofía política, por ejemplo, es un tema muy frecuentado en nuestros tiempos. Otros estudian las leyes del pensar y del conocimiento. Otros se dedican a plantear y resolver problemas particulares, problemas concretos particulares, limitados. Últimamente están de moda aquí en la Argentina algunas teorías filosóficas nuevas que francamente no me atraen mucho, pero es una cuestión mía. A mí me interesó siempre especialmente la metafísica, que fue lo que desarrollaron los grandes pensadores, especialmente aquellos del siglo XVII y XVIII, que nos dejaron verdaderos tesoros del pensamiento. Claro que para entender los productos de cada una de esas mentes privilegiadas se necesita un estudio largo y difícil, precisamente porque superan nuestra inteligencia y corrigen algunos sobreentendidos que damos ingenuamente por verdades certificadas. Muchas de las páginas de los grandes filósofos, muchas de las páginas que los grandes filósofos escribieron, nos parecen en un primer momento incomprensibles. Borges declara en una página autobiográfica que pretendió leer la Crítica de la Razón Pura en alemán y la tuvo que abandonar porque no podía avanzar en la lectura. De todas maneras, aunque sea ardua y penosa la lectura de las obras de Kant o de Spinoza o de Plotino, es accesible y siempre genera una impresión de maravilla la lectura de obras enormes como los diálogos de Platón, los diálogos de San Agustín, de Giordano Bruno, la luminosidad de los textos de Descartes, las clarísimas teorías políticas de Locke y de Hobbes, las construcciones vertiginosas de conceptos que se encuentran en el discurso de metafísica de Leibniz, la elegancia y la sobria lucidez escéptica de los tratados de Hume y muchos otros libros. Bueno, espero no haberlos cansado. Esto fue solamente una aproximación rápida a nuestro tema. Nada sustituye la lectura directa de las obras de los filósofos. Yo recomendaría en particular dos diálogos de Platón, uno breve y uno larguísimo, que son el Fedón y la República. Gracias por haberme escuchado. Adiós, hasta la próxima.